Hola chicos, muy buenos días a todos. Espero hayan tenido una linda semana. En lo que entran todos sus compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Si recuerdan, el sábado pasado empezamos con el tema de álgebra. Y bueno, recuerden que en álgebra vimos lo que eran términos semejantes. Estos términos únicamente son iguales cuando tienen la misma literal y el mismo exponente. Recuerden también que vimos lo que eran los términos. Recuerden que los términos, en los términos, los únicos capaces de crearlos son los signos. Entonces, mientras ustedes tengan signos que separen a números y letras, van a tener lo que serían un término, dos o varios. Después vimos lo que era la suma algebraica. En la suma algebraica únicamente vamos a sumar los términos semejantes, es decir, que tengan misma letra y mismo exponente. Y para hacer la suma vamos a únicamente sumar lo que son los coeficientes, sin modificar lo que es la literal y su exponente. Únicamente si ya no se pueden sumar o si no tenemos términos semejantes, los vamos a pasar tal cual están en la suma. Ahora, eh, ahora vamos a ver lo que es la resta algebraica. Y bueno, en este caso pasa casi lo mismo con la suma. Únicamente vamos a restar, en este caso, lo que serían términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos 2q al cuadrado menos 5w menos 3 al cubo. Aquí tenemos tres términos. Recuerden que los signos son los únicos capaces de crear términos. Ahora, aquí nosotros tendríamos que restar, sin embargo, como no tenemos términos semejantes, es decir, la literal y su exponente son diferentes, no podemos hacer la resta, entonces se pasarían del otro lado exactamente igual. Ahora, únicamente pueden restar lo que son los coeficientes, no deben de tocar lo que son las literales ni sus exponentes. Por ejemplo, en el primer caso, que tenemos 2a cúbica más 3a cúbica es igual a 5a cúbica. En este caso está correcto, ya que únicamente sumamos lo que son los coeficientes y la literal y su exponente se mantienen exactamente igual. Ahora, por ejemplo, en el segundo caso estaría incorrecto, ya que aquí, a pesar de que están sumando los coeficientes, aquí recuerden que si no tenemos un número es 1, también están sumando lo que son los exponentes y eso ya estaría mal, ya que en cuanto a suma y resta no se tienen que modificar lo que son los exponentes. Pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tenemos una resta algebraica. Primero recuerden que tenemos que visualizar lo que son los términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos menos 10x a la 4. Buscamos su otro término semejante. En este caso sería menos 2x a la 4. Lo identificamos con algún símbolo o algún color también puede ser. Ahora vamos con menos y, por ejemplo, lo puedo poner aquí un signo de suma, y buscamos el otro término semejante, que aquí sería igual menos y. Ahora, el último término semejante sería z a la 3, podemos poner aquí abajo un circulito, y buscamos el otro término semejante, que sería 2z a la 3. Por último tenemos a menos 7, pero se encuentra solo, entonces únicamente lo visualizamos. Ahora sí, procedemos a lo que es la resta. Si se fijan, aquí tenemos un paréntesis. Este signo menos está multiplicando a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Por lo tanto, primero vamos a sacar lo que sería esa multiplicación. Entonces, volvemos a escribir nuestra resta, únicamente resolviendo lo que sería ese paréntesis. Entonces, tendríamos menos 10 x a la 4 menos y más 1/2 de z a la 3. Aquí menos por menos nos da más, entonces sería positivo.
más 2x a la 4 menos y menos 2z a la 3 menos 7. Ahora sí, ya que eliminamos este paréntesis, podemos hacer lo que sería nuestra resta. Aquí, si recuerdan, teníamos menos 10, que es término semejante a menos 2. Ahora, en este caso, ya sería más 2x a la 4. Entonces, hacemos nuestra resta. Recuerden que signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. En este caso, el mayor es menos 10. Entonces, el resultado va a ser negativo. Y restamos 10 menos 2 nos da menos 8x a la 4. Ahora, pasamos al siguiente término, que sería menos x nos da, aquí recuerden que si no tenemos un coeficiente es 1. Entonces sería menos 1 nos daría menos 2y. Ahora, aquí tenemos lo que es una fracción, entonces vamos a aplicar lo que vimos en las fracciones. Aquí tenemos la resta, la voy a colocar aquí arriba. Tendremos lo que es más 1/2 y le estaríamos restando a menos 2. Ahora, como tenemos aquí un entero, recuerden que todo entero tiene como denominador 1. Entonces, ya que le colocamos nuestro denominador, ya es fracción ambos. Ahora sí podemos hacer nuestra resta. Entonces, multiplicamos los denominadores, en este caso 2 por 1, que nos da 2. Y hacemos nuestra multiplicación cruzada. 1 por 1 nos da 1. Menos 2 por 2 nos da 4. 1 menos 4 nos da 3 medios. En este caso el signo sería negativo, ya que 1 es más chico que 4, entonces sería menos 3 medios. Ahora entonces, ya que hicimos nuestra resta, la pasamos a esta parte, que sería menos 3 medios de la literal y su exponente, que sería z a la 3. Ahora, ¿cuál es nuestro último término? En este caso sería menos 7. Como no hay otro término semejante a menos 7, lo pasamos exactamente igual. Ahora, como aquí en nuestro resultado tampoco tenemos ya términos semejantes, esta sería la respuesta correcta. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿No? Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente. Ahora, en este caso, a pesar de que es una resta, este signo menos está multiplicando todo lo que tenemos al interior de nuestro paréntesis. Entonces, para poder resolver, primero tenemos que multiplicar los signos. Entonces, tenemos que menos por más da menos, sería menos 5x. Ahora pasamos al siguiente. Menos por menos, más 2a. Menos por más que tenemos aquí nos da menos 10p al cubo. Pasamos al siguiente. Menos por menos que tenemos aquí nos daría más x. Pasamos al siguiente, sería menos por menos que tenemos aquí nos da más 3a. Y por último, menos por menos nos da más 2p al cubo. Ahora sí, una vez que ya eliminamos nuestro paréntesis, podemos hacer nuestra resta. Entonces, visualizamos primero si tenemos términos semejantes, nos damos cuenta que sí, entonces hacemos nuestra resta. En este caso, menos 5 más x nos daría menos 4x. Después tenemos más 2a más 3a, nos daría más 5a. Después tenemos p al cubo, aquí tenemos otro p al cubo, entonces restamos menos 10 más 2, nos daría menos 8p al cubo. Y aquí ya no tenemos términos semejantes, entonces hasta aquí lo dejaríamos y esta sería nuestra respuesta correcta.
Ahora, ¿alguna duda de resta algebraica? Porque vamos a pasar a lo que sería la multiplicación. En la multiplicación algebraica, nosotros únicamente vamos a multiplicar lo que son los coeficientes. Por ejemplo, aquí tenemos 2k a la 5 que multiplica a 9m a la 3. Entonces multiplicamos coeficientes. 2 por 9 nos da 18k. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los exponentes aquí, como no son semejantes, los estamos pasando exactamente igual, ¿no? Como k a la 5 por m a la 3. Aquí hay un puntito que no se coloca, pero sabemos que están multiplicándose. Ahora, los exponentes, cuando sí tenemos términos semejantes, es decir, o más bien letras iguales, ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Los vamos a sumar. En este caso, sumaríamos, como tenemos la misma letra, tanto aquí como acá, sería P, sumamos 6 más 3 nos daría 9. Y aquí recuerden que tenemos un 1 como coeficiente, entonces multiplicamos 1 por 5, que nos da 5p a la 9. Si no son letras iguales, únicamente las unen, como vimos en el primer ejemplo. Ahora, entonces, repasando, en multiplicación algebraica únicamente van a multiplicar lo que son los coeficientes, sin importar que sean semejantes. Después, aquí los exponentes sí se les va a sumar, siempre y cuando sean de literales iguales. Y si no son letras iguales, únicamente las van a juntar. No se les va a hacer nada. Entonces vamos con algunos ejemplos para que quede claro. En este caso tenemos 5x al cuadrado que multiplica a menos 2x. Entonces primero hacemos el paso 1, que sería multiplicar los coeficientes. En este caso 5 por menos 2 nos daría menos 10. Y aquí, como tenemos letras iguales, vamos a colocar nuestra literal. Y ahora sí, vamos a multiplicar, que diga a sumar, lo que son los exponentes. En este caso, 2 más 1. Recuerden que aquí, cuando no tenemos exponentes, es un 1. Entonces sumamos 2 más 1, nos da 3. Pasemos al siguiente. En este caso, aquí recuerden que si no tienen un coeficiente, es 1. Entonces, hacemos nuestra multiplicación primero de los coeficientes. Entonces, multiplicamos 5 por 2 nos da 10 y 10 por 1 nos da lo mismo, ¿no? El mismo número. Entonces, lo colocamos. Ahora, multiplicamos los exponentes, le sumamos los exponentes de nuestras literales. En este caso, colocamos nuestra literal A. Aquí, como son iguales, sumamos lo que son los exponentes. Aquí recuerden que tenemos como exponente 1. Entonces sumamos 3 más 1 nos da A a la 4. Y como ya no hay otra literal igual a C, colocamos la C exactamente igual. Y pues ese sería nuestro resultado. Pasemos a la siguiente. En este caso ya hay más literales, sin embargo, el procedimiento es el mismo. Primero multiplicamos lo que son los coeficientes. En este caso, menos 5 por más 2 nos daría 10 con signo negativo. Ahora, multiplicamos nuestras literales y recuerden que en multiplicación sumamos lo que son nuestros exponentes. Entonces tenemos que nuestra literal A sumamos 2 más 8 nos daría A a la 10. Y en nuestra siguiente literal, que sería B, colocamos nuestra literal. Tenemos en ambas la misma literal, por lo tanto, sumamos los exponentes. En este caso, 7 más 3, que nos da 10. Y como en nuestra última literal ya no tenemos otra en esta parte, únicamente la pasaríamos igual. Y ese sería nuestro resultado. Pasemos a la siguiente.
Por ejemplo, en este caso, ya estamos multiplicando 3 términos, pero, por ejemplo, aquí es exactamente lo mismo. Como no tenemos un coeficiente, sabemos que es 1. Entonces, primero multiplicamos lo que son los coeficientes, en este caso, menos 3 por 1 nos da menos 3. Menos 3 por menos 6 nos daría, con signo positivo, sería 3 por 6 nos da 18. Y ahora multiplicamos nuestras literales. En este caso tenemos la misma literal, colocamos X y ahora sí sumamos nuestros exponentes. En este caso, 2 más 8 nos da 10. Pasamos a la siguiente letra, que sería Y. Tenemos la misma literal, entonces multiplicamos la literal y sumamos los exponentes. En este caso, 7 más 3 nos da 10. Pasamos a la siguiente literal, que sería Z. Aquí tenemos Z y en esta parte también tenemos Z. Entonces, aquí como no tenemos exponentes, sabemos que es 1. Ah, aquí me faltó algo. Si se dieron cuenta, únicamente sumé lo que era estos dos exponentes. Sin embargo, aquí también sabemos que es 1. Entonces, el resultado no era y a la 10, sino que sumamos 7 más 3 nos da 10, más 1 que nos faltó aquí, sería 11. Entonces, ahí sería y a la 11. Ahora sí, pasamos con la última literal, que era Z. Y ahora sí, sumamos nuestros exponentes. En este caso, 4 y 1 que tenemos aquí sería Z a la 5. Y este sería nuestro resultado. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos varios términos. Sin embargo, hacemos exactamente lo mismo. Primero, multiplicamos lo que son los coeficientes. Por ejemplo, aquí tenemos menos 2 por 2 nos da menos 4 por menos 2 y por último por menos 5. ¿Alguien sabe cuánto nos daría aquí? Como multiplicación de nuestros coeficientes. Bueno, aquí el resultado sería menos 640. Si tienen duda, pueden verificarlo. Recuerden que únicamente estamos multiplicando cada uno de nuestros coeficientes. Después vamos a multiplicar lo que son nuestras literales. Aquí, en este caso, por ejemplo, aquí teníamos lo que era una potencia. Entonces, este 2 tuvo que haber estado elevado a la potencia 5. Recuerden que las potencias es multiplicar el mismo número por sí mismo, en este caso 5 veces. Entonces aquí era 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y nuestro resultado iba a ser lo que está al interior de este paréntesis. Después eso ya lo íbamos a multiplicar por cada uno de nuestros coeficientes. Y bueno, el resultado es menos 640. Ahora sí, vamos a multiplicar lo que son nuestras literales. En este caso, P, no tenemos ninguna literal semejante, por lo tanto la pasamos exactamente igual. Sin embargo, aquí como tenemos una potencia, vamos a multiplicar lo que sería nuestro exponente 1 por 5. Entonces tendríamos que P a la 5. Lo mismo pasa en el caso de Q. Aquí tenemos un exponente 1. Sin embargo, como tenemos una potencia 5, quedaría como Q a la 5. Ahora, en el siguiente término tenemos N a la 2. No tenemos ninguna otra literal semejante, entonces pasamos la letra igual. Ahora, y lo mismo pasa con la letra F. No tenemos ninguna literal semejante, por lo tanto se pasaría igual. Ahora, creo que pasa exactamente lo mismo en todas. Entonces, únicamente pasamos lo que son nuestras literales con sus respectivos exponentes. En este caso, pues este perrito representaría lo que es una literal. Entonces, podríamos pasar al perrito exactamente igual, ya que no hay ningún otro término semejante al perrito, ¿no? Entonces,
Esta sería como que nuestra respuesta correcta. ¿Alguna duda en multiplicación en este ejemplo? No. ¿No? No. Pasemos al siguiente entonces. ¿Qué pasa en este caso? Aquí ya tenemos lo que es un exponente con una literal. Sin embargo, ¿cómo resolveríamos esto? Bueno, primero, el paso 1, recuerden que es multiplicar nuestros coeficientes. En este caso, 2 por 4 nos da 8. Ahora sí, vamos a multiplicar lo que son nuestras literales. Aquí tenemos la misma literal, entonces sería A. Y sumamos lo que son nuestros exponentes. Aquí, como no tenemos exponentes semejantes, ya que aquí ya tenemos una literal, ya serían términos, entonces únicamente lo representaríamos como 2n más 8. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Entonces, bueno, recuerden que en multiplicación algebraica únicamente suman los exponentes. Ahora pasamos a la siguiente. Aquí lo mismo, multiplicamos primero lo que son nuestros coeficientes, en este caso 3 por 2, que nos da 6, y después multiplicamos nuestras literales. En este caso, A por A nos da A. Aquí, como no tenemos exponentes, sabemos que es 1, entonces sumamos nuestros exponentes y quedaría como P más 1. Al no ser semejantes no podemos sumarlos, entonces únicamente los representamos. Ahora, pasemos a la siguiente. En este caso tenemos 3 por 2 que nos daría 6. Ahora multiplicamos lo que son nuestros términos. En este caso sería n por n. Colocamos nuestra literal y sumamos los exponentes. Aquí tenemos exponente k y en este caso recordemos que tenemos exponente 1. Entonces quedaría como k más 1. Después multiplicamos nuestra siguiente literal que sería z. Colocamos z y sumamos los exponentes. En este caso aquí recuerden que también tenemos exponente 1. Entonces sumamos p más 3n más 1. Y al no tener ningún término semejante, no podemos hacer la suma. Entonces únicamente queda representado. Lo mismo pasa aquí. Primero tenemos que visualizar lo que serían nuestros exponentes, ¿no? Nos damos cuenta que todos son con letras. Entonces únicamente vamos a sumarlos. Entonces, primero hacemos el paso 1, que es multiplicar nuestros coeficientes. 3 por 2, que nos da, lo voy a colocar aquí abajo, 6. Ahora sí, multiplicamos nuestras literales. En este caso, tenemos g de un lado y g del otro. Entonces, sumaríamos lo que son nuestros exponentes y quedarían de la siguiente forma. Como g, aquí tendremos, primero vamos a representarlo. Sería 2n más 2n al cuadrado más 1. Ahora seguimos con nuestra siguiente literal que sería h. Entonces colocamos h y sumaríamos los exponentes. En este caso, k más k. Pasamos a nuestra siguiente literal que sería t. Colocamos t y sumamos los exponentes. En este caso es ip más n. Aquí es una i. Ahora sí, realizamos la suma completa de nuestros exponentes, ya que en este caso sí tenemos algunos términos semejantes. Entonces colocamos 6, después nuestra literal g, y ahora sí, aquí tenemos n cuadrada más 2n cuadrada. Lo sumamos, en este caso aquí como no tiene coeficiente sabemos que es 1, entonces 1n cuadrada más 2n cuadrada nos daría 3n cuadrada más 1. Pasamos a la siguiente literal, que sería h. Aquí recordemos que es k más k, como son términos semejantes, los podemos sumar. Recuerden que tienen como coeficiente 1, entonces 1 más 1 nos daría 2k. Por último, nuestra siguiente literal la colocamos y en este caso ya no son términos semejantes, entonces únicamente lo representamos como ip más n.
Pasemos al siguiente. Ahora aquí hacemos lo mismo. Primero multiplicamos lo que son nuestros coeficientes. 3 por 2 nos da 6 y 6 por 2 nos da 12. Ahora multiplicamos nuestras literales. En este caso, g por g, colocamos nuestra literal y sumamos lo que son nuestros exponentes. Entonces, primero vamos a representarlos. G cuadrada más n. Ahora pasamos a nuestra siguiente literal, que sería h. Sumamos nuestros exponentes. En este caso sería k más, aquí tenemos 1, entonces más 1. Y en la siguiente literal tenemos n, entonces sería k más 1 más n. Pasamos a la siguiente literal, que sería t. Colocamos t y sumamos nuestros exponentes. En este caso sería p más un 1 que tenemos aquí. Entonces, p más 1. Ahora, en este caso, aquí, aunque son la misma letra, ya no tenemos los mismos exponentes. Entonces, ya no se podría hacer lo que sería la suma. Pero lo volvemos a escribir para ver si tenemos algún otro término semejante. Sería en este caso gn más n. Como aquí tenemos como exponente 1, ya no podemos hacer lo que sería nuestra suma. Entonces pasamos a la siguiente literal. Pasa lo mismo, sin embargo podemos ordenarlo como k más n más 1, dejando al término independiente al final. Ahora, lo mismo pasa con t, ya no tenemos términos semejantes, entonces lo representamos exactamente igual. Y pues este sería nuestro resultado. Ahora pasemos al siguiente. Primero multiplicamos lo que son los coeficientes. En este caso, 3 por 2 que nos da 6 y 6 por 2 nos da 12. Entonces aquí colocamos 12. Ahora multiplicamos lo que son nuestras literales. En este caso, primero multiplicaremos g, colocamos la literal y ahora sumamos lo que son nuestros exponentes. Entonces tenemos que d a la 3 va a sumar a d más d. Y aquí tenemos un más 1, entonces este también lo colocamos igual. Solo que aquí ya lo ordenamos, dejando al término independiente al último. Ahora, multiplicamos lo que sería la literal h. Entonces colocamos h y sumamos lo que serían los exponentes. En este caso tenemos 2 más 1 que tenemos aquí, serían 3, más 5 nos daría h a la 8. Ahora multiplicamos nuestra siguiente literal, que sería t, y sumamos los exponentes. En este caso sería 2p más 1 que tenemos aquí, más 1. Y ahora sí, nos fijamos si tenemos términos semejantes dentro de la suma de exponentes y nos damos cuenta que no, entonces lo dejaríamos exactamente igual. Y pues sería ese nuestro resultado correcto. Aquí, aunque tengamos la misma letra, recuerden que si no es el mismo exponente, ya no se puede sumar. Entonces, así lo dejaríamos. Bueno, ahora veamos lo que son, por ejemplo, un monomio se compone de un solo término. Un binomio de 2. Aquí tenemos 2n al cuadrado más 4x. Aquí este signo está creando dos términos. Ahora, un trinomio se compone de 3 términos. Aquí tenemos 5 más 5y más 3c. Entonces tenemos 3 términos. Y por último, un polinomio se compone de 3 o más términos. Por ejemplo, aquí tenemos c al cuadrado más 8d más h más m, y esto podría seguirse, ¿no? Hasta el número que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo se realizaría la multiplicación en estos casos? Cuando multiplicamos lo que es un monomio, es decir, un término, por un binomio,
es decir, 2 términos. El resultado, si lo vemos aquí en esta parte, un término por 2 términos nos va a dar como resultado 2 términos. Porque 2 por 1 nos da 2. Entonces aquí el resultado deben de ser 2 términos. Entonces vamos a hacer nuestra multiplicación. En este caso sería 2 por 4, que nos daría 8. Y luego multiplicamos nuestras literales. En este caso C por C nos da C. Y sumamos los exponentes. 2 más 5 nos da C a la 7. Ahora, multiplicamos el siguiente, el monomio por nuestro siguiente término. Ahora, quedaría como 2 por 1 que tenemos aquí. Nos daría 2. Más por más da más. Entonces aquí sería 2, perdón. Aquí sería 2. Ahora multiplicamos lo que son nuestras literales. Aquí sería C. Y sumamos nuestros exponentes. Aquí tenemos 2 más 1 que tenemos aquí. Sería C a la 3. Ahora sí, si se dan cuenta, el resultado nos dieron 2 términos. Si a ustedes les salieran más, significa que está incorrecto. Pero por eso hay que aprenderse como que estas reglas, pequeñas reglas que pues, nos van a dar las respuestas correctas. Por ejemplo, en el siguiente es lo mismo. Estamos multiplicando lo que sería un monomio por un binomio, es decir, 2 términos. Entonces, como vimos anteriormente, la respuesta deben de ser 2 términos. Entonces, vamos a multiplicar lo que sería menos 3 por menos 5, que nos da primero los signos, menos por menos nos da más. Entonces, el resultado va a ser positivo y 3 por 5 nos da 15. Después multiplicamos nuestras literales, en este caso z por z nos daría z, y sumamos los exponentes, en este caso 2 más 3 nos da 5. Ahora multiplicamos nuestro monomio por el siguiente término, que sería h. Aquí recuerden que tenemos como coeficiente 1. Entonces, multiplicamos los signos, menos por más da menos, y 3 por 1 nos da 3. Ahora multiplicamos nuestras literales. Como en este caso no tenemos literales iguales, únicamente las dejamos representadas como z a la 2 y h. Y realmente nuestro resultado fueron 2 términos, como dice la regla. Ahora pasemos al siguiente. Aquí estamos multiplicando lo que es un binomio por un binomio. Es decir, en cada una de nuestros paréntesis tenemos 2 términos. Entonces, como resultado de esta multiplicación, nos deben de dar 4 términos. Entonces, multiplicamos el primero de nuestros términos por el primero de nuestros términos del otro binomio y por el segundo de nuestros términos. Entonces, multiplicamos C por C nos da C y sumamos los exponentes. 2 más 5 nos da 7. Ahora, la siguiente. Primero los signos, más por más nos da más. Ahora multiplicamos literales. C por C nos da C. Y sumamos los exponentes. En este caso, 2 más 1 que tenemos aquí nos daría 3. Ahora, el siguiente paso es multiplicar el segundo de nuestros términos por cada uno de los términos del binomio. Entonces multiplicamos F por C, nos daría más, primero el signo. Ahora sería C5 por F, ya que no son términos semejantes, entonces únicamente los dejamos representados. Después tenemos más por más que nos da más. Y multiplicamos F por C. Nos daría como CF. Y pues el resultado realmente son 4 términos. Entonces, esa sería nuestra respuesta correcta. Pasemos al siguiente. Recuerden que primero multiplicamos el primero de nuestros términos por cada uno de los términos de nuestro segundo binomio. Entonces, multiplicamos A por BA
al cuadrado. Entonces nos daría A, aquí sería, aquí primero colocamos nuestra primera literal, que sería A, y sumamos nuestros exponentes. Aquí tenemos 1, entonces sumamos 1 más 2, nos da A al cubo, y la literal B se coloca exactamente igual porque no tenemos alguna semejante. Entonces, después multiplicamos por el segundo término de nuestro binomio. Y nos quedaría como, aquí recuerden que tenemos coeficiente 1, entonces 1 por 4 nos da más 4. Y como no tenemos términos semejantes, colocaríamos AB. Pasemos al siguiente. Multiplicamos ahora el segundo término de nuestro binomio por cada uno de los términos que tiene el segundo binomio. Entonces, multiplicamos 3 por b al cuadrado, sería más, el signo sería positivo, aquí tenemos coeficiente 1, 3 por 1 nos da 3, por b al cuadrado. Ahora, multiplicamos el siguiente, más 3 por más 4 nos daría signo positivo, y 4 por 3 nos da 12. Ahora multiplicamos nuestras literales, en este caso ya nada más tenemos b. Y si se dan cuenta, nos dio como resultado 4 términos. Entonces está correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos un binomio por un trinomio? El resultado nos debe de dar 6 términos. Y bueno, primero tendríamos que multiplicar lo que es igual nuestro primer término por cada uno de los términos que tenemos dentro del trinomio. Por ejemplo, A por A nos daría A, sumamos lo que son los exponentes, aquí tenemos 1, 1, entonces sería 1 más 1 nos da 2, sería A al cuadrado. Ahora multiplicamos por el siguiente término, que sería A por B. En este caso nos daría signo positivo más AB. Sí, Ariel, ¿tienes alguna duda? Maestra, ¿eso cuenta como binomio o trinomio? Aquí estamos multiplicando un binomio por un trinomio. Ah, ya. Ujú, Ok, sí, gracias. de nada. A ver, listo. Ahora sí, multiplicamos ahora por el último término de nuestro trinomio. Sería A por C. El signo sería positivo y multiplicaríamos nuestras literales. Como no tenemos términos semejantes, únicamente las representamos. Ahora pasamos a nuestro siguiente término del binomio, que sería más b. Y vamos a multiplicar por cada uno de los términos de nuestro trinomio. Por ejemplo, primero tendríamos más por más, que nos da más, y b por a nos daría ab. Como no son semejantes, no podemos sumar los exponentes. Ahora multiplicamos b por b, nos daría más b. Y como aquí sí son semejantes, sumamos lo que son los exponentes. 1 más 1 nos da 2. Ahora multiplicamos nuestro término por el último de los términos del trinomio, que sería c. Entonces, b por c nos da más bc. Ahora, en este caso, nos dio como resultado 6 términos, así como dice la regla. Sin embargo, nosotros podemos simplificar si es que se puede. Como aquí tenemos una suma, buscamos lo que son términos semejantes. Entonces, aquí no tenemos a cuadrada, no tenemos ningún otro término semejante, entonces lo pasaríamos igual. Pasamos al siguiente, nos damos cuenta que tenemos aquí AB y de este lado también. Entonces lo sumamos y nos quedaría como, ahí está, más 2AB.
Recuerden que en suma únicamente sumamos lo que son los coeficientes. Entonces, 1 más 1 nos dio más 2AB. Ahora pasamos al siguiente. Ya no tenemos términos semejantes a AC, por lo tanto lo pasamos igual. Lo mismo con B cuadrada, ya no tenemos términos semejantes, entonces los pasamos igual. Y por último, BC, exactamente igual. Únicamente pudimos simplificar AB. Y este sería nuestro resultado. Aquí ya son 5 términos, sin embargo, nuestro primer resultado fueron 6 y únicamente lo que hicimos fue simplificarlo. Ajá. Pasemos al siguiente. Aquí lo mismo, estamos multiplicando lo que es un binomio, es decir, 2 términos, por un trinomio, 1, 2 y 3 términos. Entonces vamos a multiplicar nuestro primer término por cada uno de los términos del trinomio. Entonces comenzamos. Menos, primero multiplicamos los signos, recuerden. Menos por más nos da menos. Sería menos 3, porque aquí tenemos un 1. Entonces 3 por 1 nos da 3. Ahora, colocamos nuestra literal. Aquí como X ya no está multiplicando nada, la colocamos igual. Y en este caso sí tenemos misma literal en ambos, que sería Z. Entonces multiplicamos a Z y sumamos sus exponentes. Aquí tenemos 1, sumamos 1 más 2 que tenemos aquí, nos daría Z a la 3. Permítanme. Ahí. Z a la 3. Y pasamos con el siguiente. Menos 3Z por 7X nos daría menos por más, nos da menos. 7 por 3 nos da 21. Colocamos otra vez. Permítanme, tengo algunos problemas con el rato. Ahí está. Menos 21. Y multiplicamos lo que son nuestras literales. En este caso sería, como ya no tenemos literales semejantes, que sería Z y X, únicamente las representamos. X y Z. Ahora multiplicamos por el último de nuestros términos, que sería CZ al cuadrado. Entonces, menos por más nos da menos. 3 por 1 que tenemos aquí nos da 3. Y multiplicamos nuestras literales. En este caso, Z por Z cuadrada nos daría Z. Y sumamos los exponentes. 1 más 2 que tenemos aquí nos daría 3. Y por último, colocamos C porque ya no está multiplicando a otra C de este lado. Ahora pasamos al segundo de nuestros términos del binomio. Y este lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del trinomio. Entonces, primero multiplicamos los signos, en este caso, más por más nos va a dar más. Aquí recuerden que tenemos como coeficiente 1, entonces multiplicamos 1 por 1, nos da 1. Y por lo tanto, únicamente multiplicamos lo que son nuestras literales. En este caso, Z por Z, X por X, perdón, nos da X. Sumamos lo que son los exponentes. 1 más 1 nos daría 2. Y colocamos la siguiente literal exactamente igual, porque ya no está multiplicando a otra. Pasamos al siguiente de nuestros términos, que sería 7X. Entonces, multiplicamos más por más, nos daría más. 1 por 7 nos da 7. Ahora, multiplicamos lo que son nuestras literales. En este caso, si son semejantes, entonces multiplicamos X por X, nos da X. Y sumamos los exponentes. Aquí tenemos 1, entonces 1 más 1 nos daría 2. Ahora, multiplicamos el último de nuestros términos, que sería 1 por 1 nos da 1, no lo colocamos, únicamente el signo, que sería positivo. Y multiplicamos lo que son nuestras literales. En este caso no son semejantes, entonces únicamente las colocamos
con sus respectivos exponentes. Y ahora sí, este sería nuestro resultado. Nos fijamos si tenemos términos semejantes, esto para simplificar lo que sería nuestro resultado. Y hay que checar. No, en este caso ya no tendríamos términos semejantes, por lo tanto, nuestro resultado sería este. Ahora, vamos a hacer lo que sería una multiplicación de pues múltiple, porque estamos multiplicando lo que es un trinomio. Aquí tenemos 3 términos por un polinomio, ya que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos más de 3 términos, por lo tanto, este es un polinomio. Ahora, ¿cómo vamos a multiplicar? Primero, pues es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Cada uno de nuestros términos del trinomio lo vamos a multiplicar por nuestro polinomio. Entonces, multiplicamos primero m por p, nos daría mp con signo positivo. Pasamos al siguiente, m por m, nos daría más m, y sumamos lo que son nuestros exponentes. Aquí tenemos 1 y aquí también tenemos 1, entonces sería m al cuadrado. Pasamos al siguiente, m por n al cuadrado, sería el signo negativo porque aquí es más por menos, nos daría menos. Y como no tenemos términos semejantes, únicamente colocamos nuestras literales exactamente igual. Ahora sí, multiplicamos por el último de nuestros términos, que sería O. Entonces, M por O nos daría más MO. Ahora, multiplicamos lo que es nuestro segundo término por cada uno de los términos del polinomio. Entonces, tendríamos que menos por más nos da menos y N por P nos daría NP. Al no tener literales iguales, únicamente las dejamos representadas. Ahora multiplicamos menos N más M. Entonces, menos por más nos da menos NM. Pasamos al siguiente. Multiplicamos menos por menos nos daría más. Y N por N al cuadrado nos daría N. Y sumamos lo que son nuestros exponentes. En este caso, 1 más 2 nos daría 3, n a la 3. Y ahora sí, multiplicamos por el último de nuestros términos del polinomio. Entonces sería menos por más que tenemos aquí, menos, y n por o nos daría no. Ahora, multiplicamos el último de nuestros términos del trinomio por cada uno de los términos del polinomio. Entonces, multiplicamos primero los signos. Más por más nos da más. O cuadrada por P nos daría O cuadrada por P. Ahora, pasamos al siguiente. Más por más nos da más. O cuadrada por M nos daría O cuadrada M. Pasamos al siguiente. Más por menos nos da menos. Y O cuadrada por N cuadrada nos daría O cuadrada N cuadrada. Pasamos al último de nuestros términos, que sería O. Entonces multiplicamos primero los signos. Más por más nos da más. Y O por O nos da O. Sumamos, como son literales iguales, sumamos sus exponentes. Aquí tenemos 1. Entonces, 2 más 1 nos da O al cubo. Ahora nos fijamos si tenemos términos semejantes. Vamos a checar. Aquí. Me parece que no. No sé si alguno de ustedes ve algún término semejante. Me parece que no. Entonces, este sería nuestro resultado. Ya que aunque tenemos letras iguales, recuerden que tienen que ser tanto literal como exponente para que sean términos semejantes. Entonces, me parece que en este caso ya no tenemos términos semejantes. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta.
Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una multiplicación múltiple de binomios? Recuerden que aquí tenemos binomios porque únicamente tenemos dos términos en cada uno de ellos. Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es multiplicar los primeros dos binomios, es decir, estos dos. Una vez haciendo nuestra multiplicación de estos dos, nos daría un resultado y ese resultado ahora sí lo multiplicaríamos por nuestro tercer binomio, que sería b. Entonces vamos a hacerlo. Primero dijimos que vamos a multiplicar nuestros dos primeros binomios. Entonces, si recuerdan, en multiplicación de binomio por binomio, multiplicamos cada uno de los términos de nuestro primer binomio por todos los términos de nuestro segundo binomio. De esta forma. Entonces, vamos a hacer la multiplicación ahora sí. Aquí tenemos como coeficiente 1, entonces únicamente multiplicaremos 1 por 1, nos da 1, no lo colocamos, y multiplicamos nuestras literales. M por M nos daría M, y sumamos lo que son los exponentes. En este caso, 1 más 1 nos daría 2. M cuadrada sería nuestro resultado. Ahora multiplicamos M por 2, nos daría más, aquí sería signo positivo, más 2M. Ahora hacemos nuestra siguiente multiplicación, que sería el segundo de nuestros términos, por nuestro binomio. Entonces tendríamos que menos por más nos da menos, 5 por 1 nos da 5 y colocamos nuestra literal. Ahora hacemos la siguiente multiplicación, sería menos por más, nos daría menos, 5 por 2 nos da 10 y ahí ya no tenemos literal. Ahora sí, esto representaría A, que es nuestro resultado de la multiplicación de binomios. Ahora, este resultado lo vamos a multiplicar por nuestro último binomio, que sería B. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una multiplicación de un polinomio por un binomio, que ya habíamos visto cómo se resuelve. Entonces, recuerden que multiplicamos cada uno de nuestros términos del binomio por cada uno de los términos del polinomio. Entonces, tendríamos que m por m cuadrada nos daría, con signo positivo, lo voy a colocar aquí abajo, sería más m, y sumamos lo que son nuestros exponentes, en este caso 2 más 1, que sabemos que tenemos aquí, sería 3. Ahora multiplicamos, ahora multiplicamos por el segundo, que sería por 2m, en este caso sería igual positivo, m por 2m nos daría 2m, aquí tenemos un 1 como exponente, lo sumamos y nos daría 2. Ahora, pasemos al siguiente. Aquí recuerden que tenemos un coeficiente 1, entonces ese es el que estamos multiplicando. Ahora pasamos al siguiente y nos daría que más por menos nos da menos, 1 por 5 nos da 5m. Y al tener la misma literal, sumamos sus exponentes. 1 más 1 nos daría 2. Por último, multiplicamos por nuestro último término, entonces sería 1 por 10, nos daría menos 10m. Ahora pasemos al siguiente de nuestros términos, que sería 3. Ahora este término lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos de nuestro polinomio. Entonces, multiplicamos menos por más de aquí, nos daría menos, nos daría menos. 3 por m cuadrada nos daría 3m cuadrada. Ahora multiplicamos por el siguiente. 3 por 2 nos da menos 6. Y sería aquí la literal m. Ahora multiplicamos el siguiente. Menos por menos nos daría más. 3 por 5 nos da 15. Y colocaríamos nuestra literal m porque ya no tenemos aquí otra literal. Ahora pasamos al siguiente.
menos por menos nos daría más. Y 3 por 10 nos daría 30. Y aquí ya no va literal, ya no lleva literal. Entonces, ahora, una vez teniendo este resultado, nos fijamos si tenemos términos semejantes. Nos damos cuenta que sí, tenemos algunos. Entonces, vamos a hacer la resta de esos términos. En este caso, primero nos fijamos en el primero de ellos, que sería m cúbica. Nos damos cuenta que no tenemos otro resultado, por lo tanto, otro resultado igual, por lo tanto, lo colocaríamos tal como está. Pasamos al siguiente de nuestros términos, que sería m al cuadrado. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y por último aquí tenemos otro igual. Entonces, como tenemos tres términos semejantes, los restamos. Entonces sería más 2 menos 5 menos 3 menos 3. Ahí se eliminaría porque nos da 0. Entonces, este término se eliminaría porque no podemos colocar menos 0m al cuadrado. Entonces, ese se eliminaría. Pasamos al siguiente de nuestros términos, que sería m. Buscamos nuestro término semejante. Aquí tenemos otro, menos 6m, y tenemos más 15m. Lo sumamos, entonces sería menos 10 menos 6 menos 16m más 15 nos daría más 1m. Ahora, no, perdón, nos daría nos daría menos 1. Aquí el signo es menos, porque estamos restando menos 16 más 15. Entonces, nos quedaría como resultado menos 1m. Y por último, el último de nuestros términos ya no tiene otro igual, por lo tanto, lo dejamos así como está. Y este sería nuestro resultado. Lo voy a volver a escribir de este lado para que no se confundan. Aquí fue signo negativo, menos 1m más 30. Y ahora sí, este sería nuestro resultado. Como ven, lo que hicimos fue únicamente simplificarlo. Ahora, ¿qué pasa con la división algebraica? Bueno, ustedes cuando se trata de la división, únicamente van a dividir lo que son los coeficientes. Recuerden que el coeficiente es este. Si es que se puede, por ejemplo, aquí tenemos 4 sobre 6, no podemos dividir 4 sobre 6, entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos mitad. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con lo que son los exponentes de nuestras literales? En este caso, cuando se trata de división, los vamos a restar o cancelar, si es que se puede, pero únicamente de lo que son las literales iguales. Por ejemplo, aquí tenemos m a la 8, que está dividiendo a m a la 6. Entonces, ¿cuál de estos dos números es más grande? 8, ¿no? Entonces, nuestro resultado lo vamos a colocar en el numerador, donde está el número más grande. Entonces, ahora sí, restamos 8 menos 6 nos da 2. Entonces, el resultado sería m a la 2. Y ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Nuestra siguiente división que tenemos sería 9 entre 3, nos da como resultado 3. Y aquí estamos dividiendo n a la 6 sobre n a la 7, donde tenemos nuestro número más grande en el denominador. Por lo tanto, el resultado se va a colocar en donde está el número con el exponente más grande. Entonces, aquí restaríamos nosotros 7 menos 6 nos daría 1 y aquí sabemos que tenemos 1, entonces sería n a la 1. Y este sería nuestro resultado. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos abajo, hacemos lo mismo. Aquí ya no tenemos coeficientes, sin embargo, vamos a dividir lo que son nuestras literales. Al dividir literales, vamos a restar lo que son nuestros exponentes. Entonces, tenemos m a la 5 sobre m a la 6. ¿Dónde se encuentra el exponente más grande? En el denominador, ¿no? Aquí tenemos a 6. 6 es más grande que 5.
Por lo tanto, el resultado se va a colocar en el denominador. Entonces restamos 6 menos 5 nos da 1. Entonces el resultado sería m con exponente 1, que sabemos que no se coloca. Después tenemos n a la 3 sobre n a la 3. Como al restarlos 3 menos 3 nos da 0, se cancelarían y ya no se colocan en el resultado. Después tenemos 8 a la 4 sobre p a la 4. Aquí como no son letras iguales, no podemos restarlas, entonces únicamente las colocamos exactamente en el mismo lugar en donde están. Por ejemplo, o a la 4 sobre m p a la 4. Y ese sería nuestro resultado. Aquí ya no podemos seguir simplificando porque son literales diferentes. Entonces, como resumen, recuerden que dividimos únicamente lo que son los coeficientes. A los exponentes los vamos a restar únicamente de literales iguales. Y cuando no se puede restar, porque no son literales iguales, únicamente se colocan en la misma posición en la que estaban. Pero para que quede más claro, vamos a resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos 12m a la 8, que está dividiendo a 6m a la 6. Ahora, nosotros aquí sí podemos hacer la división, entonces dividimos lo que son los coeficientes. 12 entre 6 nos da 2. Ahora vamos a dividir lo que son nuestras literales. Es decir, aquí tenemos la misma literal, por lo tanto vamos a colocarla. Y restamos lo que es nuestro exponente. Entonces, aquí restaríamos 8 menos 6, nos daría 2. Pasamos al siguiente. Recuerden que cuando ustedes están dividiendo lo que sea entre lo que sea, siempre y cuando sea igual, el resultado siempre va a ser 1. Entonces aquí como el numerador es exactamente igual al denominador, el resultado va a ser 1. Ahora, en el siguiente que tenemos 6 entre 2, sí se puede dividir, por lo tanto, dividimos lo que son los coeficientes, perdón. 6 entre 2 nos daría 3. En este caso, el resultado sería 3. Ahora vamos a dividir lo que son nuestras literales. En este caso tenemos que sería K. Si nosotros restamos 6 menos 6 nos da 0, entonces al ser iguales se cancelan. Pasamos con la siguiente literal. Tenemos H a la 6 que está dividiendo a H a la 9. En este caso, como el número más grande es 9, nosotros restaríamos 9 menos 6 y el resultado lo colocaríamos en el denominador, que es donde está el exponente más grande. Entonces el resultado sería H, 9 menos 6, perdón, nos daría 3. Y este sería nuestro resultado. Ahora, aquí el resultado del coeficiente se colocó en la parte de arriba porque igual el número más grande aquí es 6. 6 es más grande que 2, por lo tanto el resultado se va a colocar en donde está el número más grande, que fue en el numerador. Pasemos al siguiente. Ahora tenemos 20 entre 4, que nos da 5. Y dividimos ahora lo que son nuestras literales. Sería a al cuadrado sobre a al cuadrado. Aquí como tenemos misma literal con exponente, se cancela. Y nuestro resultado únicamente sería 5. Pasemos al siguiente. En este caso, primero tenemos que dividir lo que son los coeficientes. Sin embargo, como aquí no puede dividirse 4 entre 16, ya que 16 es más chico, 4 es más chico que 16, aquí lo que tendríamos que hacer es sacarle mitad. Entonces, mitad de 4 es 2 y mitad de 16
es 8. Ahora, vamos a dividir lo que son nuestras literales. Aquí, nuestro exponente más grande es 7. Por lo tanto, nuestro resultado lo vamos a colocar en el denominador. Entonces, restamos lo que sería 7 menos 5, nos daría p a la 2. Ahora restamos el siguiente. Aquí recuerden que tenemos exponente 1. Entonces, el resultado se va a colocar en el denominador donde tenemos el exponente más grande, que sería 2. Y ahora sí, restamos lo que sería 2 menos 1, nos daría 1. Aquí 1 ya no lo colocaríamos como exponente porque sabemos que no se representa. Nosotros ya sabemos que tiene un exponente 1. Entonces, ese sería nuestro resultado. Pasemos al siguiente. Aquí nosotros tenemos mismas literales, tanto en el numerador como en el denominador. Aquí estas literales se están multiplicando. Entonces recuerden que en la multiplicación nosotros vamos a sumar lo que son los exponentes. Entonces, si estamos multiplicando a la 5 por a la 3, el resultado va a ser a la 8, porque estamos sumando lo que son los exponentes. Aquí estamos. Entonces pasamos al siguiente, también vemos que se están multiplicando. Entonces vamos a multiplicar primero estas literales, que sería P, y en multiplicación los exponentes se suman. Aquí tenemos un 1, entonces sumamos 1 más 3, nos da P a la 4. Todo esto sobre, aquí igual vemos que tenemos multiplicación. Entonces multiplicamos A por A, nos da A, y sumamos nuestros exponentes. 1 más 7 nos da 8. Ahora pasamos a la siguiente. Tenemos z por z al cuadrado, nos da z. Sumamos los exponentes. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. 1 más 2 nos da 3. Y ahora sí, hacemos nuestra división. Si nos damos cuenta, tenemos la misma literal con el mismo exponente, y si nosotros restamos 8 menos 8, nos da 0, por lo tanto, estas se cancelarían y únicamente nos quedaría P a la 4 sobre Z a la 3. Como no son literales iguales, no se pueden dividir y únicamente se deja así. Pasemos al siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. ¿No? No, ninguna. Muy bien, entonces pasemos al siguiente, chicos. Aquí volvemos a tener una división. En este caso, recuerden que primero vamos a hacer la división de los coeficientes. Entonces dividimos 2 entre 6, nos da 2. Ahora dividimos lo que son nuestras literales. M a la 8 sobre M a la 6 nos va a dar como resultado M. Y en división vamos a restar lo que son nuestros exponentes. Entonces restamos 8 menos 6 nos da 2. Ahora pasemos al siguiente. Aquí recuerden que, como ya habíamos mencionado, siempre que dividan lo que sea entre lo que sea, siempre y cuando sea igual, el resultado va a ser 1. ¿Qué pasa en el último ejemplo? Si se dan cuenta, ahora tenemos lo que es un exponente negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? Bueno, no se asusten. Aquí vamos a hacer exactamente lo que hacíamos en división de fracciones. Recuerdan que cuando teníamos un exponente negativo como potencia, lo que teníamos que hacer para eliminar este menos era invertir nuestra fracción. Entonces, si nosotros tratamos de pasar esto a positivo, nos quedaba como 7 sobre 3 y todo esto a la potencia 2. O sea, al invertir el numerador en el denominador y viceversa el denominador en el numerador, nosotros ya tendríamos lo que es una potencia positiva. Bueno,
pues pasa exactamente lo mismo con los exponentes de nuestras divisiones algebraicas. Entonces, únicamente vamos a subir la letra con el exponente contrario, o bien bajarla, en dado caso que se encuentre en el numerador o en el denominador. Y, o bien puedes invertir ambas, siempre y cuando sean las que tengan el signo negativo. Por ejemplo, aquí es importante recordar que los coeficientes no se deben de tocar, es decir, únicamente vamos a pasar lo que es nuestra literal con su exponente. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos aquí nuestro exponente negativo en el denominador. Entonces, únicamente vamos a pasar nuestra literal en la parte de arriba para volverla positivo. Entonces nos quedaría como 1. Ese se queda exactamente igual. Y vamos a subir entonces lo que es nuestra literal con el exponente ahora positivo. Y en la parte de abajo entonces nos quedaría como 4a. Aquí ustedes no, sería un error si pasaran lo que es el coeficiente 4 en la parte de arriba, ya que únicamente se pasa lo que es la literal. Y este sería nuestro resultado ya con nuestro exponente positivo. Ahora, nosotros ya no podemos hacer aquí una división, puesto que tanto el coeficiente ya no podemos dividir 1 entre 4 y tampoco podemos sacarle mitad, ya que a 1 ya no se le puede seguir sacando mitad. Entonces, lo mismo pasa con las literales. Aquí no tenemos literales iguales, por lo tanto no podemos dividirlas. Entonces, este sería nuestro resultado. Únicamente lo transformamos del exponente negativo al positivo. Pero pasemos al siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 3k menos 2 sobre 9k a la 7a. Ahora, nuestro exponente negativo lo tenemos aquí arriba. Entonces, vamos a pasar nuestra literal a la parte de abajo. Es decir, nos va a quedar como 3. Ese no lo modificamos, se queda exactamente igual. Y en la parte de abajo nos quedaría como 9k a la 7, k a la 2. Y aquí la literal se queda exactamente en su misma posición. Ahora, bueno, ya habíamos visto que cuando tenemos literales que se están multiplicando, aquí se están multiplicando k7 por k al cuadrado, vamos a hacer lo que es la multiplicación algebraica, que sería, en este caso, dejamos por el momento exactamente igual nuestros coeficientes y multiplicamos la literal k en multiplicación. Sumamos lo que son nuestros exponentes, en este caso 7 más 2 nos da 9. Y la literal a la dejamos exactamente igual. Ahora, ya nos queda nuestra división con exponentes positivos. Y ahora sí, intentamos hacer la división. Sin embargo, como 3 no puede dividirse entre 9, ya que 3 es más chico que 9, vamos a sacarle tercia. En este caso, la tercia de 3 nos da 1 y la tercia de 9 nos da 3. Como no tenemos literales ya en la parte de arriba o semejantes, quedaría exactamente igual. Únicamente dividimos, o más bien le sacamos tercia a lo que serían nuestros coeficientes. Y este sería nuestro resultado. Pasemos al siguiente. Aquí, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo tenemos exponentes negativos. Vamos a invertirlos, exactamente como lo estuvimos haciendo anteriormente. Nuestro coeficiente lo vamos a dejar exactamente en donde está. A ese no lo tenemos que modificar. Entonces, aquí tenemos k menos 2, lo vamos a pasar abajo. Nos quedaría como k a la 2. Y ahora, aquí abajo tenemos k con exponente menos 7. Lo colocamos ahora en la parte de arriba, que sería k a la 7. Y
aquí x también tiene un exponente negativo, por lo tanto, igual lo vamos a colocar en la parte de arriba para volverlo positivo. Y este ahora sí sería nuestro resultado. Una vez teniendo lo que son los exponentes positivos, podemos pasar a lo que es nuestra división. Y ahora sí, dividimos 20 entre 4, que nos da 5. Y dividimos nuestras literales. En este caso, k a la 7 sobre k a la 2 nos da k. Recuerden que en división restamos los exponentes. En este caso, 7 menos 2 nos da 5. Y como no tenemos ninguna literal x en la parte de abajo, únicamente la pasamos como está. Y este ahora sí sería nuestro resultado. ¿Queda alguna duda sobre la forma de invertir lo que serían nuestros exponentes negativos? No, maestra. Muy bien, si alguien tiene duda puede decirme. Para que quede más claro, vamos a hacer unos últimos 2 ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra vez lo que sería un exponente negativo. Entonces, vamos a invertirlo a la parte de abajo para poder pasarlo positivo. Entonces, nuestros coeficientes hasta el momento vamos a dejarlos exactamente igual, únicamente vamos a pasar nuestros exponentes positivos. Entonces, quedaría como a la, si está aquí menos 6, quedaría en la parte de abajo como a la 6. Y aquí, en este caso, como aquí está sumando, bueno, aquí es menos, pasaría en la parte de abajo como más. Este 6 es el de aquí, entonces sería 6 más 6. Y por último, este menos n está con signo negativo, lo vamos a pasar a la parte de arriba con signo positivo. Sería algo así. Ahora, aquí tenemos una suma. Entonces vamos a realizar lo que sería nuestra suma. Sería 3a a la n sobre 3a, 6 más 6 nos da 12. Entonces, ahora sí, hacemos nuestra división. 3 entre 3 nos da 1. Y aquí aquí dividimos lo que serían nuestras literales, que sería a entre a, nos da a. Y como no tenemos lo que son exponentes semejantes, únicamente los representamos como una resta. Entonces sería n menos 12. ¿Quedó alguna duda de por qué aquí quedó 6 más 6? Sí, Sí, a ver. La duda fue invertirlo, ¿verdad? sí. Muy bien. A ver, aquí primero pasamos lo que son nuestros coeficientes exactamente igual. Después, aquí tenemos nuestra literal a con un exponente 6. A ese 6 nosotros no lo vamos a tocar porque ya está positivo. Entonces quedaría como a la 6. Y ahora sí vamos a pasar lo que sería nuestro exponente negativo menos 6 en la parte de abajo, positivo. Entonces, como aquí está negativo, lo colocamos abajo como más 6. Y ahora sí, nosotros podríamos hacer nuestra suma, que fue lo que hicimos en la parte de aquí, que fue 3 a la 12. ¿Ahora sí quedó claro? ¿O... Sí, nada más se pasó al otro lado para que se ponga positivo. Exactamente? Ok, gracias. Sí, de nada. Y ahora sí, bueno, este es nuestro resultado. Por último, en el siguiente caso, aquí ya no tenemos una división, pero sí tenemos lo que son exponentes negativos. Entonces, nosotros tenemos una propiedad que nos menciona que cuando tenemos una literal con exponente negativo, es decir, menos n, que n puede representar cualquier número, esto va a ser igual a 1 sobre x a la n, que es exactamente lo que estábamos haciendo. Cuando nosotros tenemos nuestro exponente negativo, lo vamos a pasar al denominador positivo. En todos los casos, nosotros teníamos lo que es una
división, ¿no? Entonces era más fácil pasar del numerador al denominador y viceversa. Pero en este caso, como no tenemos una división, nosotros tendríamos que aplicar nuestra propiedad así como está. Entonces colocaríamos nuestro 1 en el numerador y ahora sí podemos pasar lo que son nuestros exponentes negativos en la parte de abajo, ahora de forma positiva. Entonces quedaría como 3a a la 6 y b a la 1. Ahora sí, nosotros aquí podríamos hacer nuestra división. Sin embargo, como no podemos sacarle tercia a 1, se quedaría exactamente igual. Entonces, esta es la propiedad que nosotros estuvimos utilizando para que pues se la aprendan o ahí la tengan anotada para repasarla. Ahora, por ejemplo, sigamos con algunos ejercicios de división algebraica. ¿Qué pasa con el primer caso? Nosotros aquí tenemos 37h, 3p sobre 3 a la h, 3, 5p. Sin embargo, aquí ese 3 ya no está actuando como coeficiente, sino que el 3 está actuando como una base o literal. Entonces, 3, acuérdense, ya es una literal. A esa no la vamos a modificar ni a dividir. La vamos a pasar exactamente igual. Y entonces a los únicos que vamos a modificar es a nuestros exponentes. Por ejemplo, en este caso tenemos como exponente 7h, que va a restar a h que tenemos aquí. Entonces, ¿dónde tenemos el número más grande? En el numerador, ¿no? En la parte de arriba. Entonces, nuestro resultado se va a colocar arriba, como en este caso. Entonces, restaríamos nosotros 7h menos 1h. Recuerden que este es 1. Nos quedaría como 6h. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Después tenemos a la base 3, la colocamos exactamente igual y ahora vamos a restar nuestros exponentes. En este caso, ¿dónde tenemos el exponente más grande? En el denominador, que sería 5p. Entonces el resultado se va a colocar en el denominador. Ahora sí, restamos 5p menos 1, nos da 4p. Y ahora, nosotros al tener lo que sería la misma literal, vamos a restar lo que serían nuestros exponentes. ¿Cómo lo restamos? Bueno, en este caso lo pasaríamos en la parte de arriba, pero únicamente para hacer lo que sería nuestra división. Porque recuerden que aquí 3 no está multiplicando ni dividiendo nada. 3 es una base, entonces a esa no le vamos a hacer absolutamente nada. Entonces nuestro resultado sería 3, que es la base, y restamos nuestros exponentes. Aquí sería 6h menos p, que sería exactamente lo que tenemos aquí. 6h menos 4p. Como ya no son literales semejantes, no se pueden restar, por lo tanto se quedaría así. Y pues este sería nuestro resultado. Ahora, ¿qué pasa con los otros casos? Bueno, vamos a resolverlos. Por ejemplo, en el segundo tenemos aquí coeficiente 2 y en la parte del denominador tenemos 1. Cuando no tenemos coeficiente, sabemos que es 1. Entonces, ahora sí, podemos hacer nosotros la división. 2 entre 1 nos da 2. Ahora, vamos a hacer lo que es nuestra división de las literales. Recuerden que en división algebraica vamos a restar nuestros exponentes. Entonces, como aquí tenemos exponentes con literales y hasta con potencias, vamos a representarlos para que quede más claro. Entonces tenemos primero nuestra literal a, dividimos a entre a, nos da a, y restamos los exponentes. Entonces sería n menos n. Pasamos a nuestra siguiente literal, que sería b. Entonces colocamos b. Y ahora vamos a restar lo que sería nuestro exponente
todo este término, todos estos dos términos, menos esto que tenemos aquí. Entonces nos quedaría como 4n al cuadrado menos 2. Y todo esto menos lo que tenemos abajo, que sería 2 más n al cuadrado. Ahora, pasamos con nuestra siguiente literal, que sería c. c entre c nos va a dar c. Y restamos lo que serían nuestros exponentes. Por ejemplo, aquí sería m más 1 menos 5, que es lo que tenemos aquí abajo. Ahora sí, vamos a hacer nuestras restas de exponentes y nos daría como resultado lo siguiente. El 2 lo mantenemos exactamente igual. Y ahora sí, aquí como tenemos términos iguales, si podemos restarlos, entonces sería 1n menos 1n, se cancelaría. Por lo tanto, aquí a ya no se colocaría porque al restar lo que son nuestros exponentes, al ser iguales, nos daría 0. Entonces, pasamos a nuestra siguiente literal, que sería b. Entonces, hacemos nuestra resta. Quedaría como 4n cuadrada menos 2 menos 2 más n cuadrada. Y por último, nuestra literal c quedaría como m más 1 menos 5. Ahora sí, ya que sacamos de los paréntesis, vamos a hacer nuestra resta. Nos quedaría, aquí me faltó la literal b. Ahora sí, colocamos nuestro 2, después nuestra literal b, y restamos, sería 4n cuadrada. Aquí restamos menos 2 nos da más 4. No, perdón, menos 4. Aquí sería menos. A ver, ya no lo puedo eliminar. Lo voy a colocar aquí abajo. Sería el resultado, sería 2b, 4n cuadrada, menos 2 nos da menos 4 y más n cuadrada. Ahora colocamos nuestra siguiente literal, que es c, y restamos menos 5 nos da menos 4. Ahora, aquí todavía tenemos lo que son términos semejantes. Por lo tanto, vamos a resolver esos términos. Aquí. Y nos quedaría como 2, nuestra literal b, y restamos 4n cuadrada más n cuadrada, nos quedaría como, aquí sería 5n cuadrada menos 4, y nuestra literal c ya la habíamos resuelto, entonces era m menos 4. Y ahora sí, ese sería, ese sería nuestro resultado, chicos. Ahora, pasemos al siguiente. En el caso del, aquí en este caso, vamos a dividir lo que serían nuestros coeficientes. Como 4 es más chico que 8, nosotros únicamente vamos a sacarle mitad tanto al numerador como al denominador. Entonces nos quedaría como la mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. Ahora sí, vamos a dividir lo que son nuestros exponentes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es restarlos, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar nuestra literal a en la parte del numerador porque aquí 3m es más grande que menos 2m. Entonces, el resultado se va a colocar en el numerador. Y ahora sí, hacemos 3m. Aquí como nosotros tenemos este signo que está bueno, es un exponente negativo, vamos a pasarlo a la parte de arriba para que quede positivo. Entonces nos quedaría como 3m más 2m.
Ahora pasamos a nuestra siguiente literal, que igual es A. Y aquí vamos a intercambiar lo que serían nuestros exponentes para poder pasarlos a positivo. Entonces, en la parte de arriba tendríamos A5N y en la parte de abajo tendríamos A la N. Ahora, así, aquí tenemos lo que son términos semejantes, los sumamos y nos quedaría como 2A, 3M más 2M nos quedaría como 5M y tendríamos aquí A5N sobre 4A a la N. Ahora sí, hacemos nuestra división. Todavía podemos seguirle sacando mitad a lo que son nuestros coeficientes. Entonces, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces, aquí sería 2. Ahora, restamos lo que son nuestros exponentes. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que tenemos una multiplicación. Aquí tenemos la misma literal, entonces están multiplicando. Por lo tanto, tendríamos A y en multiplicación se suman lo que son los exponentes. Entonces sería 5M más 5N. Ahora en la parte de abajo tenemos A la N. Ahora sí, al tener las mismas literales tanto arriba como abajo, podemos dividirlas. Y al dividir, recuerden que vamos a restar lo que son los exponentes. Entonces nos quedaría como 1/2. A entre A nos da A. Y vamos a restar entonces lo que sería 5M más 5N menos N. Y entonces sí, hacemos lo que sería nuestra resta en los exponentes y nos quedaría como 1/2 de A. Aquí restamos, sería 5M más 5N menos 1, nos quedaría como más 4N. Y ese sería nuestro resultado. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. No. No, muy bien. Pasemos al siguiente. A ver. Denme unos minutitos. Listo, chicos. Ahora sí, cuando tenemos una división de un polinomio sobre un monomio, vamos a resolverlo dividiendo cada uno de los términos del numerador entre el único término que tenemos en el denominador. Entonces, nosotros para resolver esto tendríamos que dividir 10 entre 2, nos da 5. Ahora, recuerden que en la división algebraica vamos a restar lo que son los exponentes de nuestras literales. En este caso tenemos la misma literal, por lo tanto, x entre x nos da x. Y restamos 5 menos 2 nos da 3. Pasamos al siguiente término. Dividimos menos 8 entre 2. El signo nos daría negativo. Y dividimos 8 entre 2 nos da 4. Ahora restamos los exponentes de nuestras literales iguales. En este caso, x entre x nos da x. Y 2 menos 2 nos da 0, ¿no? Entonces aquí x ya no se colocaría. Porque aquí estamos cancelando lo que sería nuestra literal con su exponente. Pasamos al siguiente. Más 6 entre 2 nos daría más 3 con signo positivo.
y dividimos lo que es nuestra literal, en este caso x entre x, nos da x, y restamos nuestros exponentes. 7 menos 2 nos da 5. Y este sería nuestro resultado. Nosotros podemos aquí colocar, bueno, volverlo a escribir de manera ordenada, que sería con el exponente más grande al principio. En este caso podría ser 3x a la quinta más 5x a la 3 menos 4. Y aquí ya lo estamos reescribiendo, pero de manera descendente, es decir, primero tenemos el exponente más grande y va disminuyendo de izquierda a derecha. Pasemos a la siguiente división de polinomio entre monomio. Aquí nosotros haríamos lo mismo, dividimos cada uno de los términos del numerador entre el único término del denominador. Entonces dividimos n entre n, nos da n, y al hacer la división algebraica, nosotros vamos a restar lo que son nuestros exponentes. Entonces, restamos 4 menos 1, nos da n a la 3. Ahora, menos entre más nos da menos, y dividimos nuestras literales. En este caso, como tenemos n y n aquí abajo, se eliminaría, se cancela, porque aquí recuerden que restamos los exponentes. Y si tenemos el mismo exponente tanto arriba como abajo, 1 menos 1 nos da 0. Entonces ya no se colocaría esa literal y pasamos con la siguiente. Como ya no tenemos una literal m en la parte de abajo, la pasamos exactamente igual y este sería nuestro resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos dividiendo un polinomio entre otro polinomio? Aquí el método cambia. Ya ustedes no, si pensaban dividir lo que es cada uno de los términos del numerador entre cada denominador, estaría mal, ya que eso solo aplica cuando tenemos un monomio en la parte de abajo. Entonces, eso se realizaría de manera diferente. ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, existen varios métodos para hacer lo que es una división de polinomios. Sin embargo, ustedes cuando lo resuelvan en el examen se tardarían mucho. Entonces, les vamos a dar un tip para que ustedes logren sacar la respuesta correcta en división de polinomios de manera rápida. ¿Cuál es ese método? Bueno, ese método se llama comodín y consiste en multiplicar los extremos de las respuestas por los extremos del denominador. Y como resultado de esa multiplicación, les debe de dar los extremos del numerador. Pero vamos a ver más o menos cómo es lo que les estoy explicando. Entonces, multiplicamos primero los términos del resultado. Por ejemplo, vamos a tomar el primer resultado o la primera respuesta que podría ser A. Entonces, nos fijamos, aquí tenemos el extremo de nuestra respuesta y el otro extremo de nuestra respuesta. Estos dos términos van a ser los que vamos a multiplicar por el denominador. Empezamos con el primero. 3x lo vamos a multiplicar por el extremo del denominador. Por ejemplo, primero los coeficientes. 3 por 5 nos da 15. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a multiplicar lo que son nuestras literales. X por x nos da x. Recuerden que en multiplicación vamos a sumar lo que son los exponentes. Entonces, aquí tenemos exponente 1. 1 más 2 nos debería de dar 3. Y, sin embargo, el resultado debe ser 4. Entonces, aquí estaríamos descartando la letra A. Pasemos a la letra B. En este caso ya habíamos visto que tiene que ser un valor de coeficiente 3, ¿no? Ya que si multiplicamos ahora este extremo por el extremo del denominador, sería 3 por 5, que nos da 15. Hasta ahí seguimos bien. Ahora multiplicamos lo que son nuestra literal.
x cuadrada por x cuadrada nos da x a la 4. Recuerden que aquí sumamos lo que son nuestros exponentes. 2 más 2 nos da 4. Entonces, hasta ahí la letra B parece ser que es la correcta. Ahora vamos a verificar multiplicando el otro extremo de nuestra respuesta con el extremo de nuestro denominador. Por ejemplo, aquí tenemos coeficiente 1. Entonces, multiplicamos 1 por 3, nos da 3. Sin embargo, aquí el signo debía ser positivo porque la respuesta debía ser positiva porque menos por menos nos da más. Entonces, aquí debió de haber sido otro signo. Entonces, descartamos lo que es la letra B y pasamos a la siguiente. En este caso, C. Sin embargo, la letra C inmediatamente la descartamos porque ya teníamos que el primero de los extremos debía de ser 3x a la 2. Y aquí tenemos otro exponente. Entonces, C queda descartada también. Ahora, nuestra última respuesta correcta podría ser D, ya que tenemos el primer término exactamente como habíamos visto que sí nos daba la multiplicación. Ahora vamos únicamente a comprobarlo para verificar que sí sea la respuesta correcta. Entonces, primero multiplicamos los signos de ambos extremos, tanto de la respuesta como del denominador. Entonces tenemos más por menos nos da menos. Ahora el signo sí está correcto. Después multiplicamos el coeficiente de la respuesta por el del denominador. 3 por 1 nos da 3. Hasta ahí vamos bien. Por último, vamos a multiplicar nuestra literal. X al cuadrado por X al cuadrado, por Y al cuadrado, perdón, nos da Y a la 4. Si sumamos nosotros los exponentes, 2 más 2 nos da 4. Entonces nos damos cuenta que la letra D sí era la respuesta correcta. Y de esta forma ya se ahorraron lo que es resolver una división de polinomios por cualquier otro método que es mucho más tardado. Ahora, bueno, aquí vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de polinomios. Sin embargo, esos ya los haríamos lo que es la siguiente clase. Entonces, hasta aquí veríamos, chicos. Estudien todos los temas que ya vimos. Por si queda alguna duda, la próxima clase podamos resolverla. Sí, profa. ¿Sí? Que descansen, chicos. Bonito fin de semana. Adiós, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.